momento debes saber escuchar, poner la atención debida para poder ejecutar bien dichas instrucciones. Quiero avanzar un poco. En Éxodo capítulo 12 y versículo 1 dice: y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo. Note las instrucciones. Primero el Señor se las da a Moisés y luego Moisés se las debe dar al pueblo. El día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas. Un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. Qué instrucciones más preciosas las que le da el Señor a Moisés, Moisés al pueblo. Estaban los preparativos para poder comerse al cordero, y hoy tenemos la bendición de acercarnos a la mesa del Señor para poder ser partícipes de su carne y de su sangre, representada en el pan y en el vino. Ahora es interesante porque todas las instrucciones que le da, y dentro de ellas aparece en Éxodo 12:22, tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Ahora, interesante, ese era un cordero de un año, era un animalito de un año, sin defecto. Pero en Juan capítulo número 1, 29, capítulo 1, versículo 29, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note cómo el Señor le da las instrucciones a Moisés y Moisés al pueblo para que celebren la Pascua. Había un preparativo previo a poder salir. El Señor los iba a guardar de la muerte, pero aplicado para nosotros en este tiempo es la Santa Cena, y el Cordero es Cristo Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre fue derramada en la cruz del Calvario y está vigente en la jofaina para ser ahora rociada nuestra vida. Es una sangre que nos compró, que nos limpia, que nos purifica y que está presta para nosotros. Ahora, interesante porque todos estos preparativos los hacen en el interno de la casa, los ejecutan, y luego viene la caminata del pueblo para atravesar el desierto, llegar al Jordán, cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida. Ahí suceden muchas cosas, pero que obviamente el Señor tuvo que intervenir. Dentro de esas instrucciones dice que debe ser sin defecto. El cordero será un macho sin defecto, de un año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Note que cuando el Señor le da las instrucciones vas a escoger lo mejor que tengas. Tiene que ser de un año, y lo vas a apartar, lo vas a preparar. Qué tremendo eso, hermano, porque el Padre dio a su unigénito, se despojó de él para que viniera por usted y por mí para salvarnos. Dice el verso 6: y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Qué interesante es esto, porque en lo largo de nuestro caminar en el Evangelio, la palabra nos ha enseñado a que nosotros nos debemos de presentar al Señor no con manos vacías, y que cuando le traemos algo al Señor debe ser algo bueno, sin defecto. Porque el Señor es un Dios de excelencia. Nuestro Dios es perfecto y nosotros vamos hacia la perfección. Entonces
Note, les estaba diciendo, en el interno de su casa van a brotar los defectos, van a brotar aquellas cosas que a mí no me gustan, pero quizá a ustedes les gustan. Pero a través del rociamiento de la sangre de Cristo, a través de la participación de la Santa Cena, el Señor va a quitar esos defectos. Sigue. Postes y dinteles de la casa. Y también... y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes. Esta es la señal auténtica, no hay otra señal. Para el final de los tiempos, la única señal auténtica para nosotros, para protegernos del ángel de la muerte, es la sangre bendita de Cristo, untada en el dintel y en los postes. Ahora la Biblia se recuerda, dice que nosotros somos casa, somos templo. De esa sangre debe estar rociada en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. ¿Cómo la van a comer? Con pan sin levadura y hierbas amargas. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. La levadura fermenta el pan, le da un sabor ácido, un sabor dulce, qué sé yo, pero lo fermenta, lo infla. Y hermano, nosotros nos tenemos que cuidar. El Señor nos da advertencias acerca de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía de distintas levaduras, fariseos, seduceos, hermano, sobre todo de las enseñanzas de ellos, que nosotros nos tenemos que cuidar. Entonces, al comernos el Cordero de Dios, se va a evidenciar qué es lo que hay en nosotros. Por eso nosotros en este tiempo, dice 1 Corintios 11:23, que tenemos que examinarnos, evaluarnos bien. Este es un momento crucial en tu vida y en mi vida. Este es un tiempo donde Dios nos está permitiendo examinarnos a nosotros. Es el juicio con el Espíritu Santo. Es una oportunidad que no la tenemos que desaprovechar. Y dice la Escritura en el verso 9: no comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas, y no dejaréis nada de él para la mañana, sino lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Interesante esto. El Señor Jesús llevó nuestros pecados, los clavó en la cruz, entregó su vida, descendió a lo profundo del lago de fuego, fue consumido el holocausto perfecto. Pero cuando el poder del Espíritu Santo lo levantó y lo resucitó, hermano, completo, y nuestro amado Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. De esa manera hay que comerlo, ¿ya? O sea, te voy a decir algo: la comida que nos mandó el Padre es santa, es bendita, es perfecta y no tiene defecto. Se llama Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cómo debemos nosotros de prepararnos? Mire, pues, le da instrucciones bien claras. Los que lo comen, y de esta manera lo comeréis: ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Interesante ceñirse los lomos, lo que aparece primero. Lomos del Hebreo 22:96 es los lomos. Desde esta parte, de los hombros hasta la cintura, hasta el muslo, cubre las partes también pudendas de nuestra vida, los lomos, y eso hay que ceñirlos. Ahora, interesante esto porque son 4 partes importantes las que el Señor les dijo allá. Son 4 partes importantes que son aplicables hoy a nuestra vida. A nosotros hoy nos manda a decir el Señor: ¿cómo lo van a comer? Examínense bien, examinen sus lomos, examinen su caminar, miren qué hay en su mano, si hay cayado, háganlo apresuradamente. Es decir, va a ser algo que lo van a disfrutar, va a ser algo que los va a sustentar, va a ser algo que los va a limpiar, va a ser algo que los va a purificar.
Entonces, interesante esto, hermano y yo y hermana, yo quiero trasladarle cómo me lo puso el Señor anoche que yo estudiaba esta palabra. Tenemos 3 servicios hoy de Santa Cena y claro, vamos a ir desglosando uno por uno y primeramente Dios nos alcanzan los 3 servicios. Nos falta el de las 11 y el de las 5 de la tarde. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Por qué y para qué ceñirse los lomos? Interesante esto, hermano, porque mire pues, los mandó a su casa, les había dado instrucciones de que apartaran un cordero de 1 año y todo el procedimiento, lo mataron, no desperdiciaron nada, ni la sangre, nada, todo. Si quedaba algo, había que quemarlo en el fuego. Pero ¿por qué ceñido los lomos? ¿Qué iba a pasar después cuando el Señor les dijo, bueno, abran la puerta, ahora los voy a libertar, los voy a sacar y van a empezar a atravesar el desierto? Y nosotros estamos hoy aquí en la tierra que no es nuestra morada final. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, no somos moradores de la tierra. Y es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque se está de alguna manera incitando al pueblo de Dios para que se haga morador de la tierra. El enemigo está tendiendo trampas, dándole cosas materiales que suplen sus necesidades, óigame bien, quizá físicas, corporales, del alma, pero no así las espirituales. Y nosotros tenemos que anhelar lo espiritual. Nosotros tenemos que trabajar por el pan espiritual, por la comida espiritual, la que no perece, la que te transporta a la dimensión de la vida eterna. Ahora, avancemos un poco en esto de los lomos. Mire pues, Éxodo 28:42 dice: les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, llegarán desde los lomos hasta los muslos. ¿Cómo hay que comerlo? Ceñidos los lomos. Yo quiero dejarle esto y présteme atención, porque se puede estar comiendo el Cordero de Dios, se puede estar participando de la Santa Cena y no estar ceñido de lomos. No está cubierta la desnudez. Y Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Nada nos podrá separar del amor del Señor. Pero es importante que revisemos nuestros lomos para ver si están ceñidos, o para ver si no hay una situación que ha sucedido en el transcurso de nuestro caminar donde se evidenció nuestra desnudez. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque dentro de las recomendaciones que da la palabra del Señor en Apocalipsis 3:18 dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te haga rico, y vestiduras blancas para que vistas, y no se manifieste la vergüenza de la desnudez. No se manifieste la vergüenza de la desnudez. Entonces, puede hacer que a nivel de nuestros lomos estén descubiertos, no estén ceñidos. Tienen que estar cubiertos porque se puede estar evidenciando la desnudez. Entonces, lindo nuestro Señor porque siempre nos da la salida. ¿Se recuerda aquel pasaje en Ezequiel? Ve a la mujer desnuda y revolcándose en su sangre, y él la lavó, la limpió, la frotó con sal, le puso pañales, la cubrió, la ciñó para que no se evidenciara su desnudez. Ahora, le voy a poner un par de ejemplos. ¿Cómo se puede que alguien tenga los lomos descubiertos, desnudos, y no tiene cubierta su desnudez? Y hoy que vamos a comer Santa Cena, Dios nos puede estar hablando para que revisemos nuestros lomos. Dice Levítico capítulo número 20 y versículo 11.
si alguno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. Ciertamente han de morir los dos, su culpa de sangre sea sobre ellos. Claro está que hoy nosotros estamos en otra dispensación, en la dispensación de la gracia. Dios nos ha bendecido y donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Claro que esto no es permiso para pecar. Sin embargo, yo quiero extraer esa parte. El que se mete con la mujer de su padre ha descubierto la desnudez de su padre. Pero, ¿qué pasa con los incestos? ¿Qué pasa cuando hay violaciones de hermanos hacia hermanas, de tíos? Es parte de esto. ¿Qué pasa, hermano, si a la congregación viene un hermano y aceptó a Cristo y dentro del proceso de la palabra Dios le muestra que él tiene sus lomos descubiertos? Están avergonzados porque quizá fue violado o fue dañado en su niñez. Y ahí hay vergüenza. Y eso no lo deja a él o a ella. Puede ser un hombre o una mujer, no los deja fluir con la libertad que Cristo le ha dado. Entonces, a través de la Santa Cena, Dios le está diciendo: yo quiero cubrir la desnudez de tus lomos, el daño quiero arrancarlo, quiero sanarte, quiero cubrirte para que recobres la fuerza y puedas deleitarte en mi presencia. Y en la Biblia hay varios casos de estos. Entonces, como hoy estamos en nuestra casa, hoy estamos en nuestro hogar, tenemos que ver en el interno de nuestra casa. Porque Levítico 20:11 lo relaciona con una casa, lo relaciona con una familia, la situación que se dio. Y mire qué tremendo, porque hay gente que sin darse cuenta está caminando con lomos descubiertos, no está ceñido en sus lomos, no está ceñida su cintura. Los lomos deben ser ceñidos con la verdad que es Cristo Jesús. Y esa verdad te va a ceñir porque identificó el daño que había, lo trabajó, lo sanó el Señor y luego te selló, te ciñó con la verdad. Y ya el burlador no se va a poder burlar de ti. Ya no te vas a sentir avergonzado o avergonzada. Y para ello, hermano, si tú te estás identificando con esta palabra o hermana, es necesaria la ministración de parte del Señor. Ahora, ¿qué produce esto? Que el daño que produce obviamente hace que la vergüenza lo cubra, ya no fluye como debería de fluir. Pero mire este ejemplo, por favor. Rubén, le quitaron la preeminencia. Génesis 49:3 dice: Rubén, su nombre significa he aquí un hijo, o vean a un hijo. Rubén, hijo de Jacob con Lea, el primogénito de Jacob con Lea. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor. Lomos, el principio de mi vigor. Prominente en dignidad, 1, y prominente en poder, 2. ¿Se recuerda usted que el primogénito tiene doble bendición? Pero en el versículo 4 le dice: incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. En otras palabras, lo que le dice Jacob es: evidenciaste mi desnudez, me descubriste en mis lomos las partes pudendas. Y cuando habla de preeminencia, si usted se va a algún diccionario, va a encontrar privilegio, exención, ventaja o preferencia que goza alguien respecto de otra persona por razón
o mérito especial. Por eso la importancia, hermano, cuando la Biblia señala que Esaú menospreció su primogenitura por un plato de comida. Estaba devolviendo la preeminencia, la ventaja, el privilegio que le daba el ser primogénito, y la vendió por un plato de comida. Pero tremendo, porque le quitaron a Rubén la preeminencia. Imagínese, hermano, alguien que anda con lomos descubiertos, que en lugar de cubrirlo, la verdad que es la palabra, que es Cristo, lo está cubriendo la vergüenza, lo desautorizaron por el pecado que cometió o por el daño que le hicieron. Está caminando, ese hombre y esa mujer no tienen la fuerza espiritual para enfrentar una batalla. No tiene el ánimo para poder recibir las bendiciones que vienen de parte de Dios, porque sabe que hay un daño en su interno. Ahora, note que en este caso es el primogénito de Jacob con Lea. Pero interesante, hermano, porque cuando transcurren los días y Jacob, cuando lo llama y le dice: mira, tú hiciste esto y esto y esto, entonces te quito la preeminencia. Y se lo da al primogénito varón de él con Raquel, que es José. Y José es figura de Cristo. Y nosotros, él es el primogénito de muchos hermanos, el primogénito de entre los muertos, el Señor Jesús. Y en él nosotros somos primogénitos. Y tenemos, si usted quiere, déjeme verlo de esta manera, la preeminencia. Tenemos dignidad, tenemos poder, tenemos doble bendición, pero tenemos que cuidarnos y tenemos que ver si nuestros lomos están ceñidos por la verdad que es Cristo, o están descubiertos, o están dañados, o están perdiendo su fuerza, o perdieron su preeminencia, su dignidad. Entonces pasan los años, muere Jacob, hermano, pues Rubén sigue su vida, ¿verdad? Pero ya desautorizado, ya con sus lomos, si usted quiere, flojos, dañados por el pecado que cometió. Pero pasaron los años y el Señor, nuestro amado Señor, el Señor Jesucristo es Dios. Nuestro Dios siempre da oportunidades, y por eso nosotros tenemos que estar atentos a las oportunidades que vienen de parte del Señor. Cómo se abren los paréntesis de gracia, cómo se abren los tiempos de visitación. Y uno debe estar atento a conocer el día de su visitación. Pasan los años, hermano, y allá en Génesis capítulo número 31, ya Jacob, que le cambiaron el nombre a Israel, ya había muerto. Pero aparece Moisés, interesante, aparece Moisés, el hombre a quien Dios levantó, a quien Dios lo hizo un libertador, profeta, para que pudiera llevar al pueblo del Señor. Y viene él y se para en la brecha. Moisés es un hombre que se paró en la brecha a favor del pueblo del Señor. Y el Señor lo dice. Él se para en la brecha para cambiar la maldición por bendición y para devolver gloria. Ahora dice Deuteronomio 33:1. Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Y empieza a dar la bendición. Llama a Rubén y le dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres. Le restituye la bendición, ¿ya? Porque obviamente con el pecado que cometió, recuérdese que el fruto del pecado es muerte, y su papá le había quitado la preeminencia y se la dio a José. Pero le dice que viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres.
Esa cuando usted busca y no sean pocos sus hombres, también habla de y no sea poca su gloria, le dice. Entonces ahí ya le volvieron, déjeme verlo de esta manera, ya le volvieron y le ciñeron nuevamente sus lomos. Pero ¿cuánto tiempo caminó? ¿Cuánto tiempo caminó con ese pecado, con esa maldición, con esa destitución de alguna manera? Y venía para ser un hombre con mucha bendición, con mucha promesa de parte del Señor. Puede ser que en este momento, a través de esta palabra, hayan muchos como Rubén que están detenidos. Pero hoy el Señor, hermano, a través de esta palabra te dice: no temas, vas a vivir, no vas a morir. Y te devuelve el Señor la vida a tu espíritu. Que viva Rubén. He aquí un hijo. Y no muera, y no sean pocos sus hombres. Y también así seguimos viendo. ¿Por qué lo relaciono con los lomos? Porque también en Deuteronomio capítulo 33, 8, cuando habla de Leví, y de Leví dijo: tu Tumín y tu Urín sean para tu varón santo, a quien pusiste a prueba en Masá, con quien luchaste en las aguas de Meriba. Él dijo de su padre y de su madre: no los conozco, y no reconoció a sus hermanos ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel, y pondrán incienso delante de ti, holocaustos perfectos sobre tu altar. Pero mire el versículo 11: y bendice, oh Señor, sus esfuerzos, y acepta la obra de sus manos. Quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que lo odian, para que no se levanten más. Quebranta los lomos. Quiere decir que en los lomos está la fuerza. Está la fuerza para salir a la batalla. Está el vigor. Entonces Moisés dice: bendícelo, bendícelo. Por eso dentro de las instrucciones, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando Abraham diezma por revelación, hermano, después de que viene de la batalla, aparece Melquisedec como el sumo sacerdote y lo bendice a Abraham, y luego Abraham le da el diezmo de todos. Y dice que Leví estaba en los lomos de Abraham. Leví estaba en los lomos de Abraham. Leví, Abraham, Isaac, Jacob y Leví. Bisabuelo, abuelo, papá, hijo. Entonces note cómo la bendición. Y este es un tiempo donde nos vamos a acercar a la mesa del Señor. Yo lo exhorto, hermano y hermana, a que revise sus lomos. Y el punto que le toqué aquí es la desnudez. Y esto va íntimamente ligada con el área sexual. Y tenemos que ver por la palabra, Dios está trayendo, por la palabra, recordando aquellas cosas quizá que te pasaron en tu niñez, en tu juventud, que te hicieron o que tú hiciste y que dañó tus lomos. Entonces Dios quiere, antes de sacarnos de esta tierra, ceñir nuestros lomos con la verdad, pero los quiere restaurar, los quiere sanar, les quiere devolver el vigor, les quiere devolver la bendición, les quiere devolver la fuerza, para que estén ceñidos con la verdad y no seamos avergonzados. ¿Por qué más? ¿Y para qué más? Ceñirse los lomos. Isaías 45:1 dice: así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él a naciones y para desatar los lomos de reyes. La Biblia habla en Apocalipsis que nosotros somos reyes y sacerdotes. Hay reyes que no están ceñidos con la verdad, sino que tienen sus lomos atados. Algo los ató, pero no fue de parte del Señor.
Pero ahora el Señor manda para desatar los lomos de reyes. ¿Por qué? Porque los reyes también salen a la batalla. Note por favor, David, cuando era el tiempo de salir a la batalla como rey, él se quedó. Él no tenía ceñidos los lomos en ese momento con la verdad, porque él tenía que salir a la batalla. Se le activó y se evidenció que sus lomos estaban atados en el área sexual y cometió pecado con Betsabé. Yo no me voy a detener en eso, solo lo pongo como referencia. Entonces note que un ataque a los lomos es en el área sexual. Y hermano, por muy pequeño que sea la situación que usted tenga, por favor, ministrese. Y esta mañana es una oportunidad de bendición de parte del Señor. Se abre la atmósfera de bendición. Llega la visitación del Señor a tu casa, a tu vida. Llega la palabra para decirte: tus lomos están atados, tus lomos están enfermos, tus lomos están debilitados, tus lomos han sido trastocados, fuiste dañado sexualmente o has dañado sexualmente. Y yo vengo hoy a liberarte, vengo a desatar tus lomos, los vengo a sanar y los vengo a ceñir con la verdad. ¿Por qué? Porque vas a tener que salir a la batalla para desatar los lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. El bronce tipifica el juicio y el hierro la maldición. Aquí hay dos ataduras que pueden estar dañando los lomos del pueblo del Señor. Gente que vive bajo juicio y gente que vive bajo maldición. Y dice la Biblia que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Interesante esto, hermano, porque hoy el Señor te está abriendo el entendimiento a ti y a mí, para que nosotros podamos renunciar a toda palabra de maldición, a toda palabra de juicio y nos declaremos hijos de Dios, benditos del Señor, protegidos por el Señor, porque Él hoy quiere desatar tus lomos. Hoy quiere desatar tus lomos el Señor de maldiciones ancestrales, de juicios que te fueron declarados y que tú los percibes y que tú dices: es que yo siento que me siguen, pero que hoy el Señor ha mandado la palabra para desatarte y ha preparado mesa delante de ti ante tus adversarios. Él ha ungido tu cabeza, porque el Señor viene hoy a restaurar tus lomos, para que te sientes a la mesa como un hijo del rey, como un rey. Te sientes a la mesa de Él y puedas comer de Él, ceñidos tus lomos, para que en el día de la batalla tu fuerza no sea débil. Y dice una de las versiones: eres de poca, se lo voy a parafrasear, cuando se sale a la batalla. Que uno es de poca fuerza, de poca calidad cuando sale a la batalla, pero realmente ahí lo que hay es un daño en los lomos. Usted podrá tener mucha habilidad en sus manos, pero si sus lomos están dañados con maldición y con juicio, el día de la batalla usted va a desfallecer. Debo de advertírselo de una vez como su pastor que soy, y si hay alguien que me está escuchando, por eso le pongo las citas bíblicas. Y dice la palabra: Él irá delante de nosotros, va a romper las puertas de bronce y hará pedazos las barras de hierro. El único que puede quitar y que quitó la maldición en la cruz del Calvario y anuló todo juicio en tu contra se llama Jesucristo. Y tú fuiste comprado con precio de sangre. Levántate en el nombre poderoso de Jesús. Recibe esta palabra, créela en tu corazón y declárala.
Y hoy el Señor va a ministrar y está ministrando tus lomos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta la importancia? ¿Por qué oír la instrucción? ¿Por qué guardarla y aplicarla como es? Yo te diría, no salgas a la batalla si no estás ceñido en tus lomos, si tu desnudez no está cubierta, si todavía sigues pensando que vives bajo maldición y bajo juicio. No salgas a la batalla. Por eso el Señor nos mandó a los hogares y nos está revisando el Señor. Ahí nos está revisando. Hermoso, precioso es el Señor. Nos está diciendo: tienen sus lomos dañados, pero yo aquí vengo hoy a limpiarlos, a sanarlos, a restaurarlos, a libertarlos, a ceñirlos con la verdad. Y los he invitado a mi mesa. Fíjese que ahorita nos tienen en nuestra casa. Ahorita estamos tranquilos en nuestra casa. Usted está en su casita haciendo cosas, aprendiendo cosas, se están evidenciando cosas espirituales buenas y malas. Pero ¿y después de esto qué sigue? Si lo vemos en el contexto de esta palabra que estamos viendo, los estaba preparando para sacarlos de la tierra de Egipto. Y el Señor le dice a Moisés: desciende, consagra al pueblo y dile que lave sus vestiduras, porque al tercer día yo vengo por ellos. Nosotros, hermano, estamos viviendo el tercer día. Y todas las señales que ya están sucediendo, este acontecimiento que se está dando, hermano, anuncia que la venida del Señor está a las puertas. ¿Cómo debe estar la iglesia? Ceñida en sus lomos. Pero avancemos. Tenemos buen tiempo esta mañana. Tranquilo. Segunda de Reyes 4:29. Entonces él dijo, le voy a leer desde el 25 mejor. Esta es aquella mujer a quien el profeta llegó y ella no tenía hijos y le dijo: tú vas a tener un hijo. Ella lo atendió muy bien al profeta y toda la cosa, pero después sucedió lo siguiente. Y ella fue y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo, y sucedió que cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a Giezi su criado, este es Eliseo, ¿verdad? He aquí, allá viene la tsunamita. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Le hace 3 preguntas y esas preguntas van dirigidas a la familia. Interesante, hermano, interesante. Van dirigidas a la familia. ¿Estás bien tú? ¿Está bien tu marido? ¿Está bien el niño? Y ella respondió: bien. Oiga la respuesta que dio: bien. Cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios se asió de sus pies. Fíjese que a Giezi, el criado del hombre de Dios, le dijo bien, no le abrió su corazón. Y Giezi se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, porque su alma está angustiada y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. ¿Por qué no cuando salió Giezi al encuentro abrazó a Giezi o se le tiró a los pies y se puso a llorar y se quedó a medio camino? Hermano, uno debe de saber a dónde va, a quién va a buscar y ante quién ir. Y note que el hombre de Dios estaba en el monte Carmelo, no estaba abajo, estaba arriba. Y este es el tiempo de buscar las alturas de parte del Señor. Usted sabe que Giezi al final no llegó a ser un siervo, se quedó en el nivel, hermano, no llegó a ser un sustituto, un discípulo, se quedó a nivel de un sirviente. Porque al final codició el regalo que Amán le llevaba a Eliseo y a él se le pegó la lepra. Bueno, pero dejémoslo ahí. Cuando en el verso 28 ya la mujer empieza a abrir su corazón después que derrama su alma por medio del llanto. Entonces ella dijo: ¿acaso pedí un hijo a mi señor?
No dije, no me engañes, porque el niño había enfermado y había muerto. Pero en el verso 29, entonces él dijo a Giezi, ciñe tus lomos. Mire qué interesante eso, ciñe tus lomos. Toma mi báculo en tu mano y vete. Pero ese vete implica rápido, como un adelantado, corre. Viene el tiempo. Iglesia bendita que me estás escuchando, viene el tiempo donde vamos a tener que correr. Y usted y yo, cuando nos congregamos en la iglesia, ese canto, quiero correr, correr, correr. Y uno miraba que algunos solo el movimiento del elefante hacían, quiero correr, correr, correr. Hermano, pero ahora viene un tiempo donde vamos a tener que correr. Para poder correr, nuestros lomos tienen que estar ceñidos. Y vete, le dice. Y oiga las instrucciones. Si encuentras a alguno, no lo saludes. Y si alguien te saluda, no le respondas. Porque al responder pierdes tiempo. Y al abrir tu boca te entra aire porque vas corriendo. Hay que aprender a correr. Y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Y usted, lo que quiero extraer de aquí es que le dijo, cíñete porque tienes que correr. Aprende a correr, como viendo al invisible. No voltees a ver a ninguno. Si alguien te quiere llamar la atención, te quiere saludar, no, ni lo voltees a ver, porque es el tiempo de la recta final. Hermano, mire, yo me recuerdo que hace un tiempo atrás estaba viendo un programa y de repente cambié y estaba algo de los deportes y era una carrera ciclística y hermano, y el que iba de primero le llevaba una buena distancia a los demás y ya para llegar a la meta empezó a bajar la guardia y cometió este error de voltear a ver quién venía detrás de él, y cuando sintió, le ganaron la carrera. El ceñido de lomos debe de aprender y debe de saber que le va a tocar que correr en el final de los tiempos, sin voltear a ver, sin prestar atención, sino que viendo al invisible, viendo a la meta que es Cristo. Si volteas a ver a un lado, volteas a ver para atrás, te quedas. Lo mismo le pasó a la esposa de Lot. Era tiempo de correr, pero ella volteó a ver hacia atrás y se quedó paralizada como una estatua de sal. Tremendo, hermano. Y la madre del niño dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Se quedó con Eliseo. Entonces él se levantó y la siguió, y Giezi se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño. Mire qué carrera la que hizo Giezi. Mas no hubo voz ni reacción. Así que volvió para encontrarlo y le dijo, el niño no ha despertado. Y usted sabe, llegó el profeta, subió, se acostó sobre él y volvió a la vida. Entonces, ¿para qué ceñir los lomos y por qué? Porque hay que correr, pero aprende a correr. Aprende. Espiritualmente viene el tiempo donde la iglesia tiene que correr. ¿Para qué más? Para ungir como rey a Jehú. Segunda de Reyes 9:1. Y el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, note que este es el tiempo, hermano, donde va a haber delegaciones de parte de Dios para los hijos. Va a haber delegaciones para aquellos que se han preparado de parte de la autoridad. Si usted quiere, que está al frente, van a haber delegaciones directas, como la de Eliseo a Giezi y como la de Eliseo a este hijo de los profetas. Y le dijo, ciñe tus lomos y toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, busca a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Entra y haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a un aposento interior. Hermano,
Hoy que estamos en casa se están dando ungimientos. Dios te está revelando la condición de tu familia y de tus hijos. Dios te está mostrando. Entonces toma el frasco de aceite, derrámalo sobre su cabeza y di: así dice el Señor, yo te he ungido rey sobre Israel. Ahora mire la parte final. Abre luego la puerta y huye, no esperes. Huye, no esperes. Tremendo, tiene que tener sus lomos ceñidos para huir de la destrucción, si usted quiere, para huir de las pasiones juveniles. Lo podemos decir que este hijo de los profetas oyó la instrucción, se ciñó bien los lomos, tomó el elemento que el profeta le dijo, la unción, el aceite de la unción. Sabemos que Jehú era un oficial. Jehú, hermano, era un arquero, era un experto, era un arquero y estaba con sus compañeros, con sus oficiales, con sus compañeros oficiales. Pero a él lo llamó el Señor y lo apartó y lo llevó al aposento. Tremendo, hermano, al aposento interior, y ahí lo unge. Este es el tiempo donde el Señor va a derramar su unción sobre tu cabeza y te va a restituir como rey, porque tienes que hacer el oficio de rey para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces también va a haber una delegación sobre tu vida, donde Dios te va a poner un elemento en tu mano y te van a dar instrucciones claras y precisas, y las tienes que hacer como la instrucción te ha sido dada. Pero me llama la atención la otra parte. Abre luego la puerta y huye, no esperes, le dice. Gloria a Dios. Pero mire, este es hermoso, hermano, y lo apliqué a la iglesia. Es la mujer virtuosa. Estamos en la casa, pero seguimos trabajando. Estamos trabajando no solamente en los oficios de la casa, sino también en los oficios a nivel espiritual. Proverbios 31:16 dice: evalúa un campo y lo compra, con sus ganancias planta una viña. Ella se ciñe de fuerza, lomos. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. ¿Para qué? Para trabajar. Este es un tiempo donde la iglesia tiene que trabajar espiritualmente hablando. Por favor, quiero poner un punto de equilibrio. No que renuncies a tu trabajo secular, sino que retomes el don que dio en ti, que lo avives. A través del fuego santo de Dios, aviva el don que Dios te ha dado. La iglesia, el Señor la tiene que encontrar, si usted quiere, trabajando, haciendo su oficio, oyendo la palabra, recibiéndola, discipulándose, pero preparándose para el encuentro con el amado. Esther, cuando se fue a ese concurso de belleza para que pudieran elegir reina, ella no se fue a descansar, ella trabajó. La mujer virtuosa, que es figura de la iglesia, se fortalece en sus lomos. Y el verso 18 dice: nota que su ganancia es buena y no se apaga de noche su lámpara. La iglesia del final de los tiempos tiene lámpara. La iglesia del final de los tiempos tiene aceite y su lámpara permanece encendida. La mujer virtuosa es aquella mujer que se ciñe los lomos, que no baja la guardia, que está preparada para la batalla. Sabe quién es, sabe que es hija de guerrero y se ciñe de fuerza. Bien, amados hermanos, lo voy a dejar hasta ahí. Llevo 50 minutos predicando y vamos a ministrar la cena del Señor. Pero mire, solo le leo este versículo y solo vimos la primera parte de la instrucción que le dio
a Moisés el Señor para que se la diera al pueblo. El destructor ha subido contra ti, monta guardia en la fortaleza, vigila el camino y fortalece tus lomos. Refuerza más tu poder. Debemos de fortalecer nuestros lomos. Y hoy que vamos a tomar la cena del Señor, lo vamos a hacer. Ahí donde estás en tu casa, ahí has preparado los elementos. En el nombre de Jesús, yo aquí los tengo también, los elementos que me han preparado. Tengo el pan y el vino. Voy a orar y tú también. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el pan y el vino, verdadera comida y verdadera bebida. Hoy vamos a participar, Señor, y queremos hacerlo con la instrucción que tú has mandado. Examinarnos bien antes de comer y de beber, examinarnos bien, evaluarnos bien. En el nombre de Jesús, evaluarnos bien para poder hacer las cosas bien y no pisotear tu sangre bendita, no hacerlo de una manera indigna, sino digna, pero también en base a la palabra, Señor, revisar nuestros lomos, sana nuestros lomos, venda nuestros lomos, restáuralos y cíñenos con la verdad. Por favor, ahí donde está, reparta el pan a los suyos. En el nombre de Jesús, reparta el pan. Dios está haciendo hermosas cosas en nuestra vida. Ahora tomemos el pan, levante el pan. Usted sabe que Jesús, cuando llevaron el pan, levantó el pan y dio gracias. Padre, te damos gracias en esta hora por el cuerpo de tu Hijo amado Jesucristo, que llevó toda condena, toda maldición, todo juicio que nos correspondía, que nos liberó y nos compró. Hoy absorbe toda maldad, toda iniquidad, toda inmundicia, todo pecado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, comamos del pan. Levante la copa, el mejor pacto en su sangre con mejores promesas. Gracias por la sangre derramada de tu Hijo amado Jesucristo, que hoy, Señor, viene a ministrarnos tu genética, tu vida, santidad, bienestar, salud, paz, liberación. En el nombre de Jesús, tomemos de la copa. Dele gracias al Señor. Dele gracias, Padre, bendecimos tu nombre. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y nos has bendecido. Yo mando esta palabra de bendición a las familias que están escuchando hoy, Señor, a los que están al alcance de mi voz. Por favor, Señor, sana los lomos que han sido dañados. Arranca, Señor, todo daño de tipo sexual. Arranca todo espíritu de inmoralidad sexual, de depravación, Señor. Por favor, restaura todo daño que fue causado en la niñez. Restaura los lomos, quita toda maldición, todo juicio, Señor, y ciñe los lomos con la verdad que eres tú, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Amén, hermanos. Si el Señor lo permite, nos seguimos oyendo a las 11 en el segundo servicio. Y le recuerdo que si alguien no va a estar a las 11, le recuerdo que a las 5 de la tarde
también tendremos nuestro tercer servicio de Santa Cena. Dios le bendiga.